Ya me quiero ir a mi casa. Aparte odio este maldito trabajo, eso me pasa por solo subir un video largo. Licky, mira, ya te encontré una idea para un especial de Halloween. Ya sabes que Halloween ya pasó como hace 7 días. ¿Qué? Oh, hablar sobre una RG de Animal Crossing. Me gusta tu idea. Hoy quisiera hablarles sobre una RG de Animal Crossing Wild World, llamada Obscure, que tiene una historia bastante religiosa y rara. Así que vamos a averiguar cuál es la historia que esconde todo este soundtrack. Antes de comenzar, ¿Cómo ponen toda una historia en un soundtrack? Bueno, sí es posible, pero ¿cómo va a ser? Me da curiosidad. quería agradecerles a los miembros del canal, aunque no sean muchos, se les agradece el apoyo. Ahora sí, empezamos con este ARG. Esta playlist fue creada por Sepiatone en 2023, y empieza con este video. Empieza con un tema bastante tranquilo, aunque extraño, titulado 0 AM. La estética recuerda a los antiguos vídeos de YouTube, esos donde la gente ponía cualquier imagen del juego con el soundtrack de fondo. Lo raro es que no existe ninguna canción llamada 0 AM en Animal Crossing Wild World. Si miramos la descripción del video, encontramos algo curioso. Esta canción aún no se encuentra en los archivos del juego. Es de una grabación dentro del juego. Nota, actualización. Todos los títulos son creados por fans. No se sabe cuándo suena esta canción. El segundo video se llama Abandoned House, y suena mucho más melancólico. En su descripción aparece algo similar al anterior, aunque con un pequeño cambio. Esta canción aún no se encuentra en los archivos del juego. Es de una grabación del juego. Nota, actualización. Suena en la casa de un vecino cuando desaparece. Podemos intuir que este tema suena cuando un aldeano del pueblo se va. Hasta aquí todo parece normal, hasta que llegamos al tercer video. El siguiente se llama Game Over, y en su descripción dice lo siguiente. Se puede acceder a la pantalla de fin del juego tras un evento poco común de picadura de escorpión o al ser capturado por el visitante nocturno. Los que han jugado Wild World saben que no existe una pantalla de Game Over. Entonces, ¿a qué se refiere exactamente? ¿Será una forma simbólica de... Yo digo que el Game Over llega cuando evades impuestos o algo así. hablar de la muerte? ¿Y quién es ese visitante nocturno? Al final del video, el tono del tema cambia ligeramente, y es ahí donde todo empieza a volverse más inquietante. Waterfall Room. En este video, además de los típicos fondos del juego, por fin podemos ver algo diferente. Aparece el jugador frente a una cascada, lo que coincide con el título del video. En la descripción solo se puede leer una frase breve. Disculpen el ruido de los pasos. Efectivamente, casi al final se escuchan unos pasos. Poco después, aparece un texto en pantalla que dice, ¿cómo llegar a la mazmorra de la cascada? En aquella época circulaban muchos mitos sobre Animal Crossing. Uno de los más conocidos era el de Brutus, un aldeano que aparecía a altas horas de la noche, y que te corrompía la partida si interactuabas con él. Y otro muy comentado hablaba de una habitación secreta detrás de la cascada, una que supuestamente aparecía en todas las partidas del juego, tal como se muestra en este video. Funeral. Este track, a simple vista, no parece tener nada fuera de lo común. Sin embargo, su título, Funeral, deja una sensación inquietante, como si marcara un punto de quiebre dentro de la playlist. Track 6, Found. Suena en el cementerio. Con ese título y descripción, es fácil imaginar lo que está ocurriendo. Parece que alguien, o algo, ha estado siguiendo al jugador. Carlanga dice no. Dice, en lo de la cascada parece la vieja partida mía. De seguro le dijiste, pero no le di importancia o algo, ¿verdad? Tal vez sea Brutus, o quizá otra entidad que aún no conocemos. El sonido del fondo sugiere movimiento, como si el jugador estuviera siendo arrastrado hacia algún lugar, probablemente el cementerio mencionado. Casi al final, la música comienza a distorsionarse, dando la sensación de que algo muy malo acaba de suceder. Parece que se... glitchea, ¿eh?
Final Hour. Ocurre aleatoriamente cuando todos desaparecen. Después del track anterior, que sonaba casi como algo salido de Silent Hill, este resulta sorprendentemente más esperanzador. Pero, ¿por qué? Aquí es donde entra una teoría interesante. En Abandoned House, la descripción decía que la canción sonaba cuando desaparecía un vecino. En cambio, en Final Hour se menciona que suena cuando todos desaparecen. Y es aquí donde el significado se vuelve más simbólico, casi religioso. La teoría dice que los aldeanos no desaparecen realmente, sino que ascienden al cielo, uno por uno. Sí, suena a una fumadota, pero tiene sentido si lo conectamos con el resto. ¿Qué pasa si el ente que perseguía al jugador en Found no era Brutus, sino otra fuerza, una entidad encargada de llevarlo al juicio final? Quizás el jugador pensaba que iba a ascender, como los demás, y por eso la canción suena tan luminosa, tan llena de esperanza. Pero ocurre algo inesperado. En lugar de subir al cielo junto a los aldeanos, el jugador termina cayendo al infierno. O sea, cae en Venezuela. Ya, ¿qué decía? Sin título. Así aparece este video. Si lo observamos con atención, podemos ver que en pantalla pasan varios textos. Entre todos, hay algunos que destacan por su tono inquietante. No logro entenderlo bien, su largo cabello gris se cierne brevemente sobre mi cuello, como si quisiera hacer un gesto de que estás mirando. Me doy vuelta y lo veo inclinado sobre mi cabeza. Su aliento me quema la cara. Me doy vuelta, y su cabello negro está frente a mí. Quiere que me dé la vuelta. Si lo hago, moriré. Me doy la vuelta, puedo ver sus brazos pegados a la pared. Los agujeros donde deberían estar sus ojos perforan mi piel. Quiere que me dé la vuelta. Sus manos se posan sobre mis hombros. Y ahí, el video termina. Lo que se describe parece ser la entidad que perseguía al jugador en Found. Todo indica que mirarla directamente podría causar la muerte. Y si eso sucede, probablemente lo siguiente que se active sería el Trap Game Over. A estas alturas, la teoría empieza. Man, esto me recuerda a una teoría que hice hace años que decía que Half-Life 2 era el purgatorio. Sí, estaba pendejo. Sí, un poco. A tomar más forma. Iglesia. El verdadero purgatorio sería quedar atrapado en Genshin Impact. Con solo leer el título, podemos imaginar que el jugador tenía una iglesia dentro de su pueblo. Al final del video, aparece un nuevo aldeano llamado Bell, con forma de carnero, que lleva una cruz colgando en el pecho. En la descripción se puede leer: siempre es demasiado tarde para asistir al servicio religioso. Puedes colarte, pero es mala idea. ¿A qué se refiere con servicio? Quizás el carnero actúa como una especie de sacerdote, aunque tal vez sus intenciones sean muy distintas. A este punto, podemos deducir que todos estos vídeos no pertenecen a una sola persona, sino que son fragmentos subidos o encontrados por diferentes jugadores, provenientes de una versión alterna del juego. Un detalle importante que refuerza esto es que cada video tiene una calidad diferente. Algunos se ven bien, otros están llenos de compresión, distorsión o efectos de edición distintos. Eso significa que no hay un solo autor de estos vídeos, sino que parece más una comunidad. Este es uno de los más enigmáticos de toda la lista. A simple vista, parece otro tema tranquilo, pero su título lo dice todo: Ascensión. Podemos interpretar que el jugador, aquel que antes había descendido al infierno o había sido juzgado, finalmente logra ascender. Sin embargo, algo no encaja. Al final del video aparece un texto. ¿Por qué no hay nadie más aquí? ¿Alguna vez se han preguntado qué hay después de la muerte? El jugador que ascendió esperaba reencontrarse con sus vecinos, los que también habían desaparecido, pero no fue así. El cielo era solo él, completamente solo. Ya no podía hablar con nadie, nadie podía escucharlo. Era solo silencio y un vacío. Así que se pregunta de nuevo: ¿por qué no hay nadie más? Uf, esa frase quedó muy bueno. Diría que este tema es el más normal de todos, y que fácilmente podría pasar por una canción oficial del juego. En el video se muestra la tienda de Tom Nook, pero está completamente vacía. En pantalla aparece un texto breve: ni siquiera pudo cerrar la puerta. Podemos deducir que Tom Nook también logró ascender, pero lo hizo antes de poder cerrar su tienda, como si hubiera sido llamado repentinamente, sin aviso.
Por ahora me está gustando el video, es muy inmersivo. En este track se revela más información sobre el protagonista. Nombre: David. Vecino favorito: Lucky. Últimas palabras: no quiero ir al cielo, que descanse en paz. Pocos segundos después, el texto cambia, las palabras se llenan de cruces, y la imagen del jugador, David, se distorsiona. Ahora tiene agujeros en los ojos y en la boca. Oh, ¿qué está pasando? Al parecer, David es el mismo jugador que vimos en los vídeos anteriores. En la Waterfall Room y en la tienda vacía de Tom Nook, la descripción del video dice lo siguiente: ocurre aleatoriamente al visitar la tumba de un jugador. Está en un lugar mejor. Eso sugiere que otra persona encontró esta información, y que David ya había muerto. Podemos deducir que David era un niño, y que sus últimas palabras, no quiero ir al cielo, reflejan miedo a morir. Los agujeros en su rostro podrían ser una referencia a los giroides, esas figuras vacías del juego. O tal vez algo más siniestro, una marca dejada por la entidad que lo perseguía. Tiene sentido pensarlo así. En un tidlet, la criatura descrita tenía huecos donde deberían estar. Este video me están dando ganas de crear todo un ARG, así bien épico, pero una flojera. Los ojos. Y ahora, David aparece de la misma forma. A primera vista, parece el mismo video que el anterior. Sin embargo, a mitad del clip ocurre algo diferente. Se escucha un sonido extraño, como si algo se activara, y en lugar de aparecer los agujeros en su rostro, surge una cruz. Podemos interpretar esto como el momento en que David finalmente asciende. Pero, al hacerlo, su peor miedo se cumple. El miedo a la vida eterna y a la soledad. David llega al cielo esperando reencontrarse con sus vecinos, los mismos que también habían desaparecido. Pero se da cuenta de algo devastador. ¿Por qué no hay nadie más? Vemos, aparentemente, a David dentro de la iglesia del sacerdote Bel, ese carnero que conocimos anteriormente. Se lo puede leer. Tengamos un momento de oración. Este video parece ocurrir antes de que David ascendiera. En los primeros segundos, se ve lleno la iglesia, pero después se empieza a ver menos vecinos, probablemente porque varios ya han ascendido. Pero hay algo extraño, porque están vestidos completamente de negro. A primera vista, podría parecer una simple ceremonia. Pero observando bien, todo apunta a algo más oscuro. Esto se parece más a una secta que a una misa. Entonces, ¿por qué David no lleva la misma vestimenta que los demás? Si recordamos la descripción del Track Church, decía: siempre es demasiado tarde para asistir al servicio. Puedes colarte, pero es mala idea. Esto podría implicar que David tuvo un contacto directo con Bale, quizás una amistad o una relación más cercana. Es posible que Bale le haya permitido asistir sin necesidad del atuendo ceremonial, o peor aún, que David ya fuera parte de algo más importante dentro del culto, solo que aún no lo sabe. Curiosamente, este track comparte el mismo nombre que los tracks 12 y 13, pero es diferente. Esta vez, solo aparece un mensaje en pantalla: es hora de irse. Por favor, habla al micrófono. Probablemente, esta fue la última pantalla que David vio antes de ascender. Y si recordamos sus últimas palabras, no quiero ir al cielo, todo encaja. Este podría haber sido el momento exacto en el que su alma fue llamada al juicio final. Nah, esto es increíble y apenas vamos por la mitad del video. En este video vemos una carta escrita Vean, James. por otro jugador. Querido James, es hora de irme. Siento no habértelo dicho nunca, pero todo va a estar bien. Nos veremos pronto. Noah. David aparece junto a dos camas vacías. La descripción del video añade aún más contexto. Breve fragmento que se reproduce en una carta cuando otro jugador abandona la partida. Mi hermano dejó de jugar ayer y recibí una carta perturbadora donde parecía que iba a huir. Cuando le pregunté, se puso histérico, insistiendo en que no la había escrito. Intenté sacarle información sobre lo sucedido y empezó a derrumbarse, repitiendo una y otra vez que se iba a ir al infierno. ¿Quiénes son James y Noah? Mi teoría es que se trata de dos hermanos que estaban viviendo el mismo fenómeno que David dentro de sus propias partidas. Uno de ellos, probablemente Noah, ascendió, mientras que el otro aún no lo ha hecho. La descripción sugiere que uno de ellos vio algo que no debía ver, posiblemente relacionado con Bell. Esa visión pudo haberlo llevado a la misma paranoia que vimos en David: no querer morir. En cuanto a cómo David llegó a este lugar, aún no está del todo claro.
En este track podemos notar que la música suena muy similar al tema Ascensión. En la pantalla aparecen frases repetitivas, desesperadas. No quiero ir. No quiero ir. No quiero ir. La música se detiene de golpe. Y, al parecer, quien pronunciaba esas palabras, termina yendo al infierno. Mi teoría es que uno de los dos hermanos, James o Noah, está siendo juzgado, y ve si al final va al cielo o al infierno. Pero, por la manera en que el track se desarrolla, todo indica que finalmente cae en el infierno, el lugar opuesto al que fue su hermano seguramente. Este video parece ser una variante de los anteriores con el mismo nombre. Vemos a David mirando al frente, sin música ni movimiento. De pronto, aparecen en pantalla muchas palabras, casi imposibles de leer si no se pone pausa. Te extraño, no me dejes, no quiero estar acá, está demasiado brillante, quiero irme a casa, es muy solitario acá arriba. David ha ascendido, pero claramente no está en paz. Parece perder la cordura en el cielo. Se siente solo, atrapado en una especie de pesadilla luminosa sin fin. Este track sugiere que incluso la ascensión puede ser un castigo, quizás David lo siente como una prisión disfrazada de salvación. David no puede hacer nada más que observar, pensar y seguir cayendo en su locura. En este video solo se escucha el viento soplando. La pantalla muestra 3 imágenes del juego cubiertas por una niebla blanca, que se vuelve cada vez más densa. No hay nada más hasta el final, donde aparece una breve frase. Hola foro. Probablemente se trate de alguien que encontró los sonidos y las imágenes, y los publicó en un foro del juego. Mi interpretación es que la niebla representa el vacío. Mientras más vecinos ascienden, más vacío queda el pueblo, y la niebla se vuelve más espesa. Este track tiene el mismo título que el anterior, pero cambia el contenido. Ya no se muestran imágenes, y el sonido del viento es mucho más fuerte. Podría ser que la niebla, en realidad, tenga más niveles de los que creíamos. Tal vez no son solo 3, sino 4 o incluso 5. El aumento del sonido podría simbolizar que el pueblo está llegando a su colapso final, el punto donde la niebla cubre todo y ya no queda nadie más por ascender. Bueno, todavía falta, veamos, 10 minutos. ¿Qué va a pasar en estos 10 minutos? Este video no es como los demás. A diferencia de los anteriores, este parece un tutorial de cómo entrar a la habitación secreta detrás de la cascada, esa que habíamos visto unos vídeos atrás. En medio del video se escucha un sonido extraño, el mismo que habíamos oído varias veces antes. Ese sonido podría ser mucho más importante de lo que parece. Al final del video, por fin vemos la sala secreta de la cascada, algo que hasta ahora solo se había mencionado. Mi teoría es que ese sonido significa que se pasa a otra fase de todos los eventos que vimos. Cuando un jugador entra a esta sala secreta de la cascada empiezan los sucesos extraños. La aparición de la entidad, las ascensiones, los juicios, todo. Si lo dividimos por fases, podríamos pensar que la fase 1 comienza cuando se escucha el sonido por primera vez en la habitación de la cascada, y empieza los sucesos de la entidad que persigue al jugador. La fase 2 es cuando uno de los dos hermanos se va al infierno, teniendo que pasar por un purgatorio. Y la fase 3, que finaliza con la ascensión al cielo, destino que David tuvo, cuando su rostro muestra una cruz, simbolizando su supuesta paz. Solo muestra una imagen del cielo, posiblemente relacionada con David. La música es muy similar al track Ascensión, pero no ocurre nada más. Podría representar su estado final, su descanso, o su encierro eterno en ese paraíso vacío. Estás en el infierno, todos lo estáis. Es un ángel. Me dijo que estaba en el infierno. Mientes, nadie se acuerda de mí. No llores, él también te olvidará. ¿Y si la entidad nocturna en realidad fuera un ángel? Por eso se lleva a los vecinos, por eso se llevó a David. Los lleva a ser enjuiciados matándolos, para ver y decidir el destino final de cada uno.
Por fin vemos algo de gameplay real. El jugador que aparece ya lo habíamos visto antes, en el track de la niebla, y se encuentra en el mismo lugar donde antes estuvo David. Pero hay una diferencia. Una de las camas ha perdido su color. Esto podría representar que uno de los dos hermanos aún no ha ascendido. Mientras explora, el jugador baja y se ve la habitación secreta de la cascada, esa que habíamos visto en un anterior video. En el primer piso, vemos una foto de Lucky, el vecino favorito de David, y también al sacerdote Bell. En el juego original, las fotos solo se obtienen cuando tienes una amistad muy fuerte con un vecino. Eso confirma por qué David no necesitaba las vestimentas del culto. Su rango era más alto que el de los demás. El jugador sube al segundo piso, pero al intentar volver, regresa al mismo lugar una y otra vez. De pronto, suena el teléfono. Lo contesta, y se confirma que esta es la casa de David, ya que el teléfono menciona el nombre del pueblo de David mostrado en un track anterior. El jugador vuelve al primer piso, pero ahora todo está vacío. Sube una vez más, intenta regresar, y otra vez vuelve al mismo punto. El video empieza a trabarse, se escuchan ruidos extraños, distorsión, interferencia. Y finalmente, aparece el fondo donde antes vimos la información de David, junto con un texto que dice: "Me giré, y vi un ángel". Mi teoría es que el ángel estaba persiguiendo al jugador, y finalmente lo atrapa, llevándolo al mismo destino que David, asesinado y ser juzgado. Pero aquí el juicio no ocurre en la tierra ni en el cielo, sino en el espacio entre ambos. La descripción del video menciona que esta entidad puede corromper tu partida y llevarte a una pantalla de Game Over, aunque aclara que no puede matarte en la vida real, cosa que presiento que es mentira. Solo un video que muestra los sonidos de la entidad o visitante como lo dicen. Lo más importante de este video es la descripción que dice lo siguiente: "Quisiera dejar de lado este personaje ambiguo que he estado interpretando para estas descripciones y expresar mi confusión sobre todo esto. En los últimos meses, he estado buscando obsesivamente toda la información posible, y solo he conseguido confundirme más y más. Había más de una persona detrás de todo esto. Es toda una comunidad que comparte una broma interna, y me resulta extraño que nadie haya hablado de ello. Personalmente, pensé que el visitante nocturno era una especie de entidad cósmica, pero esta gente lo menciona como si fuera una característica más del juego. Como si dijeran, sí, hay una parte del juego donde puedes morir, y también hay un monstruo malvado que mata gente. Y no se trata solo de eso. Tendría sentido si fuera una broma interna que no tuvo éxito, pero es como si estuvieran jugando a un juego completamente diferente. Me refiero a guías estratégicas larguísimas, de páginas y páginas, sobre cosas como mazmorra de la cascada nivel 5, guía de muebles de Halloween, oraciones efectivas de los aldeanos, cómo escapar del visitante. Hay un sinfín de discusión". Yo tengo una teoría. Creo que existe un culto en la vida real y crearon una modificación de este juego y lo repartieron a mucha gente. Y esta gente está jugando esta versión modificada o algo así. O eso creo. Sobre estas características que no existen, y nadie lo menciona. Ya es muy tarde para mí, así que probablemente compartiré más mañana cuando esté más despejado. Gracias por su paciencia. Con esto confirmamos que la persona que está subiendo estos vídeos no tiene nada que ver con David o los otros dos hermanos, y que esta copia alterna podría ser parte del juego original, y no una versión maldita. Al final del video podemos ver una imagen parecida que vimos anteriormente. Solamente es una imagen de un cielo, con música de fondo. Y ese fue el último video de toda la playlist. Si no entendiste nada de la historia, aquí te hago un resumen. Bueno, según mis teorías y también viendo otros vídeos de gente que habló del tema, empieza así. Una persona en 2023 encontró un foro abandonado de Animal Crossing Wild World, ahí empieza a haber experiencias de varias personas sobre eventos raros, como si fueran parte del juego. Empieza a investigar más a fondo y encuentra vídeos extraños o tutoriales, como el de la cascada o los demás vídeos. Aquí es donde entra la historia de David, un niño al que le gustaba demasiado jugar el juego, y que tenía un miedo enorme a la muerte. David conoció el foro en el mejor momento del sitio, y ahí fue donde se encontró con los rumores, como el de la habitación secreta de la cascada. Pero no sabía que desbloquear eso traería varias cosas nuevas a su partida, como si fuera una caja de Pandora. Cosas como la iglesia o el ángel con forma de aldeano, que más tarde iría por él.
David empieza a tener un vínculo fuerte con Belle, la sacerdotisa de la iglesia. Pero él no sabía que Belle tenía un culto, que quería que todos los vecinos fueran al infierno, o si su alma era pura, al cielo. Mientras más tiempo pasa, David se da cuenta de que están empezando a desaparecer muchos más aldeanos, hasta que llega un momento en que solo quedan David y Belle. David no sabe qué está ocurriendo, no quiere quedarse solo, pensaba que los aldeanos habían muerto, y él tenía miedo de eso. Al final fue el último que quedó, el pueblo estaba vacío, solo quedaba él. El miedo lo domina y empieza a rezar para que alguien lo lleve a ver a sus vecinos, ya que él piensa que fallecieron y que están en el cielo. De la nada lo empieza a perseguir una forma extraña con aspecto de aldeano, y al darse vuelta y mirarlo, es asesinado. Al final es enjuiciado para ir al cielo o al inframundo, y termina ascendiendo al cielo. Pero no hay nadie, y le entra el pánico. No quería estar en el cielo, no quería morir, pero ahora está condenado a vivir de esa forma para siempre. Pero, ¿qué tienen que ver los otros dos hermanos que vimos? Bueno, estos hermanos hicieron lo mismo que David. Activaron la habitación secreta, pero uno de los hermanos era parte del culto, el otro no tenía ni idea. Al final ocurre lo mismo que con David. Los aldeanos comienzan a desaparecer. Uno de los hermanos termina ascendiendo al cielo, y es donde ve la carta del otro. Después de eso, el hermano que se quedó vio a un aldeano raro asesinar a otro, y ahí entra en paranoia. No quiere morir, tiene miedo de ser mal enjuiciado, y termina yendo al inframundo, el lugar opuesto de su hermano. La persona que recopilaba todos estos vídeos quedó perturbada. ¿Cómo Nintendo podría haber aprobado este tipo de cosas? Y al investigar más, se da cuenta de que este tipo de cosas eran lo más normal del juego, como si fuera parte de una secta real, pero virtual. ¿Ya entendiste algo? No, Licky, Me da igual. Voy a terminar ya esta basura de video. pero aún sigo sin entender. La historia detrás de esta playlist de Animal Crossing Wild World me parece distinta a la de otros ARG. Me gusta que explore temores más humanos. El miedo a la muerte. Ese mismo miedo que sintió David, el pánico a desaparecer, a dejar de existir o enfrentarse a algo que apenas comprendemos. Desde niño, yo he tenido un fuerte miedo a la muerte, tanto que lo único que hacía era jugar con amigos, pasar tiempo con familiares, disfrutar las pequeñas cosas de la vida, o simplemente vivir el momento, para distraerme de ese miedo. Pero incluso en algo tan inocente como Animal Crossing o este ARG, me hizo revivir este miedo que tenía escondido. Los aldeanos que ascienden, las partidas que se corrompen, todo parece una metáfora de esa delgada línea entre la vida y lo desconocido. Quizás ese visitante nocturno sea una representación de lo que todos, tarde o temprano, tendremos que enfrentar. Sea el cielo o el infierno, lo que realmente me asusta, no es lo que hay allí, sino la soledad. La idea de estar completamente solo en una vida eterna. David no quería ir al cielo, quizá no porque temiera el juicio, sino porque sabía que incluso allí seguiría estando solo. Y este ARG, me hizo revivir ese miedo que no recordaba. El miedo a la muerte. Y la soledad. Licky, lo único que tienes miedo es agarrar la pala. Uf, estuvo muy bueno. Le voy a dar un like.